poder le abrazan. Es el adiós de Jesús Capitán, un hombre que siente los colores del Real Betis Balompié, así lo entiende también la grada, que corea el nombre de un futbolista que ha jugado la Champions, que ha obtenido una Copa del Rey y que ha vivido grandes temporadas en el Real Betis Balompié, que este no era el guión que quería en el final de temporada y que son sus últimos segundos sobre el terreno de juego, las lágrimas en el rostro de Jesús Capitán, que lo ha dado todo y que nadie puede negarle, que ha sentido los colores hasta el último momento. Jesús Capitán, que va a abandonar el terreno de juego entre lágrimas, va a entrar Rodri, incluso el saludado. Bienvenidos una semana más a Climbers, como siempre digo, muchas gracias a todos los que estáis suscritos, bienvenidos a los que lo vaya a hacer próximamente. Y hoy tengo una leyenda que creo que se puede hablar de One Club Men, que eso está en peligro de extinción, y prácticamente lo ha hecho así, toda su trayectoria en una casa que le tiene especial cariño, y todavía sigue hablando de ella porque se le da muy bien a estar en ese sitio, siendo presentador. Así que Jesús Capitán Prada, Capi, bienvenido a Climbers, ¿cómo se llama? Estupendo, nada, encantado, ¿qué quieres que te diga? La verdad que nos conocemos hace muchos años y cuando me lo diste, pues yo encantado de echaros una mano y sobre todo, bueno, de hablar con todos ustedes y que la gente conozca un poquito más de Capi. ¿Cómo te desenvuelves en el mundo mediático? Porque te vemos muy bien, se te ve muy cómodo. Sí, la verdad es que sí, bueno, tú sabes, uno tiene que intentar adaptarse a todo. Yo como siempre digo, ¿no? El ser simple o tener simplicidad yo creo que ayuda mucho, entonces en vez de meterte en laberinto. Y por lo tanto, ya digo, llevo muchos años, gracias a Dios, también en el mundo televisivo, porque bueno, ya cuando una vez dejé de jugar fútbol, pues bueno, empezaron a llamarme. Y en este aspecto estoy cómodo porque hablamos de fútbol, hablo de partidos de fútbol y al final todo lo que sea eso, porque es lo que nos gusta, ¿no? Pues la verdad que muy bien. Y habla del Betis. Y hablo de mi Betis, es que de mi Betis tengo que hablar todos los días, eso es inviable, ¿no? Hablar de fútbol y que no hable del Betis, ¿no? Aparte yo creo que es que ya Capi va enlazado con el Betis, ¿no? Yo desde pequeño el Betis me lo ha dado todo, como yo digo, el fútbol principalmente me lo ha dado todo y después el Betis, y por lo tanto sigue dándomelo todo porque a día de hoy sigo entrando y sigo siendo un empleado más del club, así que para mí el Betis, bueno, pues está dentro de mi vida, lógicamente. Justo ahí voy, Capi, porque ahora entrenas a chicos que pasaron por lo que tú pasaste, pero hubo algo de por medio porque creo que en tu etapa formativa el club dijo hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Cómo fue tu evolución hasta llegar más o menos al filial o al primer equipo? Pues mira, correcto, además fue una etapa complicada y que incluso hasta hace poco creo que el Betis ha estado muy dañado por eso, porque date cuenta que quitaron los escalafones inferiores del Betis, el Betis se quedó prácticamente con el primer equipo, Betis Deportivo y un equipo juvenil, y el resto no había cantera. Entonces imagínate, todos los jugadores o casi todos los niños que tenían proyección en Sevilla, pues lógicamente casi todos fueron al Sevilla, ¿no? Y al final, pues la verdad que fueron muchos años y años duros, ¿no? En ese proceso, pues a mí me tocó una época en la que yo ¿Pasaste por el Sevilla? Era cadete, exactamente, me llamaron del Sevilla, estuve a punto de llevar al Sevilla, pero en la misma puerta iba, me acuerdo perfectamente, porque bueno, el Sevilla entraba en Marqués de Contadero, no había los clubes no tenían la ciudad deportiva que tienen hoy en día, y entonces pues bueno, iban a instalaciones, ¿no? de aquí de Sevilla, del municipio de Sevilla, y Marqués de Contadero, que era donde iba también la selección sevillana, la andaluza, etcétera, etcétera, pues allí el de Sevilla hacía los entrenamientos y yo pues, bueno, me encajé porque me llamaron, pero en la misma puerta reculé, hice para atrás, no sé por qué, iba con mi padre, pero dije que no, y bueno, mi padre tampoco le gustaba, era una persona que no gustaba tampoco el fútbol, y bueno, digo, bueno, vamos para allá. En la puerta del campo de fútbol Sevilla, dijiste. En la misma puerta del campo, la verdad que no sé por qué, no tenía premeditado, ni además hace muchísimos años, no me acuerdo, pero sí sé que fue así porque principalmente mi padre la ha recordado muchas veces. Y ya te digo, fue el decir no sé por qué, porque a lo mejor también las cosas de niño, ¿no? Mis amigos a lo mejor no estaban allí, mis compañeros, iba yo solo, no sé, un millón de cosas, ¿no? También a lo mejor el tema de que yo era bético y al Sevilla, pues me imponía, dar ese cambio, ese paso, pues muchas cosas. Pero al final decidí, pues bueno, de irme para casa. Mi padre me preguntó, bueno, ¿dónde vas a jugar? ¿Te vas a quedar aquí por el pueblo? Y yo, pues mira, me llamaron de San Juan de Anafarache, que es un pueblo muy cercano a Cama,
y donde allí había 4 o 5 compañeros míos del Betis que iban para allá, y entonces, pues como eran compañeros míos, pues decidí irme para allá y hay 2 o 3 kilómetros de cercanía, entonces, pues bueno, la verdad que acabé allí jugando un año en San Juan, y al año siguiente, pues yo era primer año juvenil, entonces el Betis me vuelve a llamar y recalo en el Betis División de Honor. Era solamente un equipo, seguía habiendo solamente un equipo de juvenil. Era el tercer equipo del Betis. Exactamente, era el tercer equipo del Betis y éramos muchos, pero yo siendo primer año ya jugaba ahí. Pues las cosas de la vida, no jugaba, no iba ni convocado. O sea, yo estaba en plantilla, pero yo, claro, había niños o chavales que estaban 2 años o 3 años por encima mía. Entonces, yo era de los más pequeños y... Aparte físicamente era... Físicamente, a nivel de todo, porque el físico, por ejemplo, de hoy en día de los chavales, o lo que le damos a los chavales hoy en día no lo había antes. Y bueno, yo me pego casi 5 o 6 meses que ni las vuelo, pero ni convocado, hasta que el entrenador un día me dice que si quiero irme a otro sitio, yo le digo que no, que ya iba a terminar el año allí, que el año que viene seguiría y ya vería lo que hacía. Y llega un partido clave, que es un partido que se juega en Oromana, en Alcalá, un amistoso que tenemos, y ese día, pues bueno, pues el míster, pues como era un amistoso, había que rotar, y bueno, pues decide, bueno, voy a ponerlo, porque como no pongo al chaval aquí este partido, no sé cuándo lo voy a poner. Y me puso. Y es un partido buenísimo. Pues mi vida cambió ahí, nada más lo digo, cambió ahí porque ya de ese partido, y al siguiente partido ya me puso el míster, el siguiente me puso el míster, el siguiente me puso el míster, empecé a enlazar una serie de partidos que para que tú veas el cambio, ¿no? De no estar ni jugando... Siendo de primer año. Y siendo de primer año, acabé el año jugando en el Betis Deportivo en Segunda División B. ¿Qué pasa de un San Juan del Alfarache con 16 años, como me comenta, a el fútbol... Iba muy rápido, ¿no? En esa etapa formativa juvenil, no sé ahora hoy en día con los chicos si pasa, pero como un futbolista, para los que quieran llegar a ser o para los que quieran tener la oportunidad, ¿qué calma tuviste o cómo viviste ese proceso tan joven? ¿Qué maduración tuviste para llegar ahí? Mira, al final yo trabajo digo que trabajo en fútbol base porque lógicamente trabajo con muchos chavales jóvenes, casi todos tienen 18, 19 años. Y se lo digo, que creo que es una cosa primordial que falta hoy, no solamente en el fútbol, sino en la sociedad, ¿no? Que es tener calma, disfrutar de las cosas, ¿no? Y yo creo que no disfrutamos, vamos como locos, vamos a llevar al niño al colegio loco, comemos rápido porque tengo que llevarlo ahora al fútbol, ahora no sé qué, voy a hacer una compra y tengo que ir rápido a comprar porque no tengo tiempo. Y eso creo que es un error, ¿no? Y creo que hay que disfrutar un poco todo más, organizarte y hacer un poco las cosas de otra manera para disfrutar cada momento. Y a mí me pasó, yo tuve calma, hasta el míster en ese caso era Miguel Valenzuela, pues que fue el que me dijo, mira que si quieres marcharte, y yo dije, no, yo ya tengo tranquilidad, yo sé que no estoy jugando, que no soy ahora mismo importante, pero ya voy a terminar el año, cuando termine el año podía decidir qué hago. Si hubiera decidido a mejor marcharme o porque quería jugar, porque tú en el día a día te habías preparado. Yo me encontraba bien y yo entrenaba todos los días, yo era uno más, pero después llegaba a las convocatorias y no iba. Pero yo, bueno, lo pasaba mal porque al final es como a día de hoy niño, es complicado encontrarte eso. Exactamente, pero yo llegaba después el lunes y veía una oportunidad más y me mataba. ¿Ya? Y yo entonces, y es más, yo creo que después, el día ese de Oromana que juego ese partido y me sale todo bien, creo que es que mi preparación que he tenido anteriormente, el de entrenar fuerte, entrenar, el no cansarme, el no tirar la toalla, fue lo que me dio que cuando me dijeron, vente, aquí tienes tu oportunidad, pues supe aprovecharla. Y ese partido que para mí es clave, hace de que empiece a jugar con mi equipo y que a las 10, 12 o 13 partidos, pues el entrenador del Betis Deportivo, que era José Ramón Ennaula, por temas de unas lesiones, etcétera, etcétera, pues necesita tirar de un jugador de banda, que yo jugaba en banda en esa época, y bueno, y me llama a mí. Era el jugador que estaba jugando en el juvenil y entonces me llama. Jugador de banda con mucha calidad, de finete para los más jóvenes sobre todo. Bueno. ¿Cómo era Capi? La verdad que sí, yo cambié mucho, ¿no? Cambié mucho mi fútbol porque era un jugador de calidad, de visión de juego, asociativo, un jugador que me gustaba mucho más dar los pases o que mis compañeros metieran los goles que darlos yo. A mí me costaba muchísimo meter goles, no me metía un gol a nadie. Eso ha sido siempre mi debe, ¿no? Y más la posición en la que jugaba. Pero sí es verdad que después me gustaba mucho tener contacto con la pelota, ¿no? De hecho, digo muchas veces que me hubiera encantado vivir como futbolista en la época de ahora, ¿no? Que es donde ves las escuelas, ves a los niños, ves equipos de la regional,
Pues, por ejemplo, el césped de ahora. El césped de ahora, equipos, por ejemplo, como el tuyo, ¿no? Que es una maravilla verlo, ¿no? Sí, es una categoría, cuando tú sabes que esas categorías antiguamente eran todo codazo, balones arriba, juegos directos, pues ver esas propuestas, pues a los jugadores que les gusta tener la pelota, pues a mí me hubieran encantado, ¿no? Entonces, bueno, son épocas diferentes, pero sí es verdad que, bueno, me gustaba eso, me gustaba sobre todo tener cerca la pelota. Y me considero un jugador así, ¿no? Y ahora, pues bueno, prácticamente como entrenador, pues intento seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Enfocar lo que me gusta, corrigiendo cosas, porque al final tienes que ir corrigiendo cosas, pero me gustaría ser como entrenador lo mismo que fui como futbolista. Y en el Betis Deportivo, en ese paso, ¿viste más el salto de ese San Juan a ese Betis División de Honor? ¿O del Me Betis, costó en el Betis Deportivo por lo menos 2 o 3 partidos, porque date cuenta que yo tenía 16, 17 años prácticamente y estaba enfrentándome a tíos, jugadores que habían jugado hasta en primera y segunda división. Entonces, entre 30 y tanto. Entonces imagínate, ¿no? Verlos ahí, enfrentarte a ellos. Entonces un jugador, como te estoy diciendo, que yo era de calidad, de tener la pelota y bueno, y a lo mejor cogía 5 balones en el partido y decía, ¿qué pasa? Pues tuve que cambiar, tuve que decir, o cambio o yo aquí no voy a hacer nada. Entonces empecé a cuidarme un poquito más, empecé cuando ya estaba solo en casa, me iba a correr allí por el pueblo, a intentar coger más capacidad física, a poner un poquito más fuerte, intentar hacer otro fútbol, el tema de la segunda jugada, se participe también en otros juegos, ¿no? Ya sabiendo que iba a coger 5 o 6 balones en un partido. Pero al menos las bajaba. Entonces, cuando te llegaba sabías que el balón iba al suelo. Eso lo tenía claro, que cuando me tocara le iba a intentar dar el uso necesario. La paraba. ¿No? Pero tenía que hacer otro tipo de cosas, no me podía caer con eso porque aparte, bueno, era diferente, ¿no? Entonces la verdad que por eso digo que fui cambiando muchísimo. Y bueno, y al final me pegué 4 años en el Betis Deportivo. Me hicieron profesional al año siguiente. ¿Tocabas ya primer equipo? Tocaba en los entrenamientos. Pues estaba Lorenzo Serra Ferrer y era muy propicio de que casi todos los jueves jugábamos Betis Deportivo, primer equipo. Eso era una cosa... ¿Te pintabais la carita o...? Alguna que otra, no muchas, porque es verdad que al final los jugadores se nota mucho la diferencia, aparte, pero había el día que tenían los jugadores del primer equipo, el día tontín, y entonces nosotros pues, aprovechamos ese momento para... Después eso se quedaba en casa, lógicamente. Porque yo imagino que siempre se ha hablado, ahora me lo contarás, porque luego lo viviste desde el primer equipo, imagino. Correcto, exactamente. ¿Pero se rascaba esos partidos contra el filial o...? Se rascaba porque al final es fútbol, estás compitiendo, el jugador que está en primera división, pues tú sabes que todos los días uno no siempre está bien, un día lleva un día mejor al trabajo, otro día llega peor, y hay veces que no lo pagas con el que no debe de pagarlo, ¿no? Y al final pues nosotros somos jóvenes, queremos agradar lógicamente porque estamos en el Betis, estamos ante jugadores de primera división y queremos decir aquí estoy yo, y entonces sus piques siempre ha habido, siempre era habido y ya te digo. Y es verdad que Lorenzo hacía mucho esos partidos y entonces yo de vez en cuando pues también había veces que entrenaba, ¿no? Además entrenábamos en la ciudad deportiva, que tú sabes cuál es, la antigua, y entonces había un campo aquí donde entrenaba el primer equipo y el Betis Deportivo aquí. Entonces cada vez que hacía falta un futbolista por lo que sea, oye, tráeme uno, tráeme otro, entonces estábamos cercanos, ¿no? Y en ese aspecto tocaba. Pero mi llegada al primer equipo fue con 19 años. Con 19 añitos y llegáis a una generación, tú, pero quizás luego llega Joaquín, Juanito, Riva, a pesar de todo lo que estabas contando, de que hablamos de que la cantera del Betis en 5 años atrás o 3 años atrás se había cortado, y la generación de futbolistas que sacaste, Arzu, luego él tuvo éxito y plasma mucho la realidad con un Betis que nos podemos encontrar hoy en día, ¿no? Que sí. También se está impulsando de muchos jugadores jóvenes. Lo que tú estás comentando es verdad que en esa época salió una camada grande, porque además yo recuerdo que de 23, 24 futbolistas de la plantilla, el 50% éramos de la cantera. Pero también eran camadas de diferentes edades, porque por ejemplo Joaquín, Arzu, Dani son 4 años más chicos que yo. Entonces yo llegué con la camada de los Merinos, los Cañas, los Cuellas, que eran otra camada muy buena que salió, los Roberto Ríos, los Márquez, muy buena. Y entonces yo quedé con esa camada, que quedaron algunos. Después llegamos a la camada mía, yo, Juanito, etcétera, Tony Dobla. Y después llegaron los Arzu, los Varela, los Dani, los Melli. Y al final llegamos a un momento que nos encontramos que, bueno, nos pegamos muchísimos años, que la plantilla, ya digo, el 50% era cantera. Para mí eso es maravilloso. Yo creo que siempre lo voy a decir, primero porque es mi club y es mi equipo, y lógicamente porque soy canterano y encima sigo trabajando en cantera,
y ojalá, ¿no? Ya lo estamos viendo en el primer equipo y también lo digo a boca llena, ¿no? De que no es fácil, porque normalmente cuando tú tiras de la cantera o de los chavales de la cantera es cuando las cosas van mal, pero que este Betis de hoy en día, que está en lo más alto, siempre entre los 7 mejores equipos de España, y que se llamen a jugadores del Betis Deportivo, es magnífico. Los Pablo García, los Jesús Rodríguez, los Ángel Ortiz, todos, ¿no? Los Rodri que se fueron, los Aitor, todos. ¿Hasta qué punto tiene la influencia del entrenador ahí? Pues para mí mucha, porque es verdad que en cantera sabemos cómo se trabaja, sabemos que se están haciendo las cosas muy bien. Mira, el mismo año pasado fuimos campeones de España, en juveniles, eso es algo maravilloso. Entonces, sabemos que en cantera se están haciendo las cosas muy bien, lógicamente hay altibajos como siempre, pero se están trabajando muy bien, pero es verdad que yo creo que la mano del entrenador, del primer entrenador, es decir, que a mí me da igual ponerlo contra porque te digo, un equipo que está abajo, el Oviedo, que ponerlo contra el Atlético de Madrid, ¿no? Y eso ha pasado, y Pellegrini pues eso lo ha hecho, ¿no? Por lo tanto, si ya se le tiene respeto a un grandísimo entrenador como es, que para nosotros es, bueno, para todos que somos entrenadores, es nuestro espejo, pues imagínate para nivel de cantera, pues saber que ese entrenador, que oye, que no se va a arrugar para decir voy a tirar de un chiquillo, y lo está haciendo. Yo sé que a los futbolistas cuando hago esta pregunta os da un poco de vergüenza, pero la tengo que decir. Dilo. ¿Quién fue tu padrino, Capi? Bueno, mi padrino. Porque siempre sabes Yo tenía mucho, que en el mundo del fútbol sabes que siempre está el típico de, oye, es que este es tu papá. Yo he tenido mucho, la verdad, porque he tenido mucho y es verdad que me ha ayudado mucha gente. Sobre todo imagino en aquella etapa. Sí, y me ha ayudado muchísima gente. Pero bueno, al final es verdad que el padrino que te hace llegar a la élite, lo que te hace cumplir tu sueño, ¿no? Porque al final nosotros estamos aquí y lo que queremos es cumplir un sueño, que en este caso el mío era jugar en el primer equipo del Betis, pues el que te lo cumple al final es el que te pone, ¿no? El que te llama, ¿no? En este caso para mí fue Lorenzo Serra Ferrer, que le voy a estar agradecido toda la vida. Pero como siempre digo, pero que es para llegar a ese proceso, también hay que acordarte del primero que tuviste. Después el primero que tuviste en el Betis que te llama para el Betis, después el primero que te llama y te dice vente para acá y juega aquí en el San Juan porque no tenía equipo y tienes que dar este paso. O sea, es que han ido sumándose mucho, entonces creo que sería muy injusto por mi parte, ¿no? Elegí a uno, pero sí es verdad que el que me dio la oportunidad de tocar la élite en este caso, pues en este caso fue Lorenzo Sanferré y le debo mucho. Y aparte es que estuve no solamente esa época, sino que después estuve en otra época también con él, donde conseguí una Copa de Rey, que ya llegaremos, y la verdad que fue maravilloso. ¿Qué consejo le das a tu chico ahora? ¿Qué tú puedes decirle ahora, sobre todo para que te acojan el vestuario del primer equipo? Porque ese paso creo que, personalmente, cuando alguien toca la puerta del primer equipo, entrar a ese vestuario, ¿cómo es entrar en el vestuario del primer equipo? Humildad. Yo creo que humildad y saber a dónde vas y sobre todo saber de dónde vienes, ¿no? Que yo creo importante. Te lo he dicho antes, que la calma es algo en la vida que deberíamos adoptarnos todo el mundo, todo, no solamente en el tema de deporte, sino en la vida. Y es algo muy importante tener la calma, y la calma lo que te va a dar es disfrutar de lo que haces en cada momento. Pero como tú dices, para estos chavales que llegan un día al primer equipo, es de que tengan tranquilidad, de que sean humildes, que sepan de dónde vienen y que sigan haciendo su vida normal. O sea, que no piense que porque entre en un vestuario de un primer equipo y vea un jugador de élite, pues con unas zapatillas muy bonitas o con un bolso muy bonito o con un pedazo de coche, piense que eso lo vas a tener mañana. Ese jugador, para tenerlo, ha tenido mucho sacrificio, ha tenido que hacer mucho sacrificio, ha tenido que pelear mucho, ha tenido que vivir momentos muy delicados, y después, si todo eso le das continuidad y le das trabajo, pues llega. ¿Recuerdas tu primer día en el primer equipo del Betis? Alguna te rascarían seguro, porque un tío en calidad atrás, seguro que alguna te llevaría. Me rascaban, lo que pasa es que yo era de los que yo me las callaba y me las aguantaba, que es una de las cosas de Boy, ¿no? Es como antiguamente decíamos, ¿no? Antiguamente tú ibas, un chaval joven iba a un rondo y lógicamente sabía que tú ibas dentro. Hoy en día llega un chaval joven a un rondo y dice, no, yo no voy a entrar. Y yo, ¿cómo no entras? No, yo soy igual que este. Entonces, es un poco esa humildad que te hablo y el saber de dónde viene uno. Y sí es verdad que, bueno, que mi primer entrenamiento... ¿Te acuerdas de alguna? Me acuerdo de muchas, porque Lorenzo era muy propicio de jugar muchos rondos nada más empezar, ¿no? El tema del calentamiento lo hacíamos, pero él sobre todo le encantaba de formar cuadrados y rondos y calentar ahí. Pero los rondos que se jugaban no son rondos de toco y le meto un caño, no. Eran de tijera, rondo de tijera. Eran rondos de tirarse, de provocar, de competir, de pelearse en un rondo.
y tú decías, esto ya es entrenar. Entonces al final es verdad que también tuve la suerte de la época mía de primer equipo que llegué, de que Lorenzo tiene una plantilla hecha muy, muy familiar, o sea, muy familiar en todos los sentidos de que cuando iban a entrenar, pero cuando veían dificultad, veían que te tenían que echar una mano, te echaban una mano, ¿no? Ya te digo, vamos, es verdad que yo siempre me juntaba a los merinos, los cañas, yo me iba con los míos, ¿no? Ellos son mayores que yo, pero vale. Era mi espejo donde, claro, yo, Merino, Caña, Cuella, Márquez, Roberto Ríos, todos estos están en el primer equipo y son canteranos, yo quiero ser como ellos, ¿no? Entonces eran mis espejos de mirarme y lógicamente cada vez que llegaba pues yo me arrimaba a ellos. Es más fácil cuando llega alguien que han visto que hayan pasado por allí. Exacto, a cogerlo, ¿no? Porque al final había jugadores de fuera, extranjeros, entonces era como un poco más complicado y lógicamente como ellos también sabían que tú eras de la casa, pues incluso ellos mismos ya te acogían y te decían, vente para acá, niño, que yo estoy contigo, te voy a echar una mano en el rondo, en no sé qué, me explicaban las tareas, si te pasa algo, y eso quiera no puede agradecer. Entonces hemos tenido buenos padrinos, ¿no? Como tú has dicho la palabra, a nivel de compañeros, y esa quinta maravillosa de los Merinos, Caña, etcétera, pues la verdad que nos acogieron muy bien. Oye, ¿y ese viajecito a Granada que diste? Pues mira, eso vino... Acabó duro, porque he visto que acabó de una manera bastante dura, ahora me contarás, pero ¿qué te aportó a ti ese paso por Granada? Pues mira, tengo momentos vividos, momentos marcados, siempre tienes un momento en cada etapa. Te lo he dicho antes con ese partido de Oromana en la época de juvenil donde no jugaba prácticamente nada. Y Granada fue otro momento clave, ¿no? Un momento clave, ¿por qué? Porque mira, yo me pegué 4 años, casi 5 en el Betis Deportivo, ¿no? Te he dicho que estaba desde los 17 años, pues prácticamente hasta los 21, ¿no? En ese proceso, con 19 debuto en Primera División con Lorenzo. Pero yo llegué y cuando uno toca la Primera División... ¿Debutas en? Yo debuto en Valencia. Valencia, en Mestalla. Valencia, para que tú recuerdes, o aquí nuestros amigos recuerden un poco ese equipo, pues tenía al Piojo López, tenía a Blauvi, tenía a Pablito Aimar... bueno. Valencia que jugaba finales de Champions prácticamente. Correcto. Entonces al final un equipazo, ¿no? Era un equipazo, los Mendietas, o sea. Entonces yo debuto y claro, yo ya me creo lo que te he dicho, que quiero el primer equipo, quiero el primer equipo. Entonces ¿qué pasa? Que cada vez que bajaba al Betis Deportivo, pues bajaba mal, bajaba desmotivado, bajaba mal por mi parte, pero sí es verdad que al final, pues claro, tú quieres. Entonces ¿qué pasa? Que llegó un momento de estancamiento en el que el Betis Deportivo estaba porque estaba, pero no llegaba la oportunidad del primer equipo, porque además Lorenzo se fue, vino Luis Aragonés trajo un montón de jugadores de fuera, entonces ya la cantera tenía poca participación, era momento en el que el Betis no estaba bien, entonces al final era ¿Primera división estaba ahí en Primera división? Era Primera División. Entonces eran momentos malos, ¿no? Y me surgió la llamada de Paco Chaparro, que es un entrenador mítico, muy bueno, también le tengo un cariño enorme. Y entonces Paco pues me llama y me dice que va a Granada, un proyecto a Granada, al primer equipo de Granada, y que me quiere llevar a mí a unos cuantos compañeros y que quiere hacer un equipo y casi todo mucho de Betis, Sevilla, Atlético, Betis Deportivo, Sevilla, Atlético. Entonces, bueno, pues yo veo segunda que B, ¿no? Era segunda vez, yo veo que era también un proyecto muy bonito, aparte de Granada, eso. Pero bueno, le decido que sí, yo digo que sí, que era la época de salir, porque veía que yo estaba estancado, y digo, bueno, necesito dar un cambio en mi vida y cambiar de aire, y decido irme. Me voy harto de llorar, porque yo soy un tío de aquí de casa, familiar al máximo, y bueno, el día que me voy en el coche para allá, pues parece que me iba a Ucrania, ¿no? Aquí no iba a volver más. No vengo más, ¿no? Cuando estamos 2 horas. Pero lo pasé mal. Pero bueno, al final llego allí, me adapto rápidamente a Granada y empiezo... la ciudad también hace que te adapte un poco, ¿no? Y empiezo, la ciudad es maravillosa, la gente de Granada es maravillosa, o sea, ya te digo, le debo muchísimo a Granada. Y entonces pues empieza el año y un equipazo, y empezamos bien, pero antes de llegar a Navidad empezamos a flaquear y salimos de los puestos de liguilla, porque antiguamente era una liguilla, era primero, segundo, tercero, cuarto, los que jugaban unos playoffs, y echan a Paco Chaparro. Nos quedamos allí y digo, ahora veremos el entrenador, yo vengo aquí con este hombre, ahora como venga otro... La estructura era para Paco. Era de Paco, porque prácticamente casi todo firmó Paco. Entonces se va Paco y firman a Felipe Mesones, otro mítico, y además un ex del Betis, porque estuvo entrando en el Betis anteriormente. Y viene Felipe Mesones y bueno, y mantienen la estructura que tenía Paco, salvo que hacen, bueno, algunas bajas, las típicas bajas y altas de Navidades. Y bueno, y a mí
llega Felipe, claro, yo los primeros entrenamientos como que estaba con muchas dudas, ¿no? Porque no sabía si iba a contar conmigo, si no iba a contar conmigo, venía de jugarlo todo. Claro, tú venías de una situación de tesitura que decía, yo he salido de casa para jugar. Exacto, ¿no? Yo estoy sacrificándome y ahora si este cambio me va a afectar, pues de estar aquí en Granada a 2 o 3 horas de mi casa, sí. No sabía, tenía muchas dudas y además fíjate con 22 años que tenía, pues te puedes imaginar un niño con 22 años fuera de su casa, ¿no? Entonces al final, pues me coge Felipe, me coge un día, habla conmigo y antes de empezar a retomar el campeonato, y me dice, a ver, nene, dice, con Paco jugabas de pivote, ¿no? Sí, sí. Pues conmigo vas a jugar de media punta, vas a jugar detrás de punta. Y además yo te quiero nada más para atacar. O sea, no quiero que defienda ni un balón. Te voy a meter 2 perros de presa detrás y estos 2 van a correr por ti y te las van a dar todas. Claro, yo cuando tengo esa conversación con él digo, este hombre cuenta conmigo, ¿no? Sí. Empezamos a jugar, yo no había metido ni un solo gol en la primera vuelta y empezamos a jugar, me coloca exactamente media punta, a mi libre albedrío, que yo haga lo que me dé la gana, termino haciendo 5 goles, acabamos primero, nos metemos en los playoffs, allí en Granada en el grupo de playoffs para ascender a segunda división y bueno, pues llegaban los 2 últimos partidos que eran Murcia. Como se dio los playoffs, pues resulta que vamos al campo del Murcia, 2 del Murcia con el empate le valía ascender a la segunda. Y nosotros, para tener posibilidades, teníamos que ganarle al Murcia en su campo. Te puedes imaginar, ¿no? La Condomina. Esta bola. La antigua Condomina, aquello, vamos, nosotros llegamos con el autobús, aquello parecía, bueno, eso es de pelo de punta, pues esos son ambientes de fútbol que a uno le gusta, ¿no? Y bueno, y damos la campana y ganamos 1-2. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos el último partido en casa y nos pasa al contrario, es al revés. A nosotros con el empate nos vale y el Murcia nos tiene que ganar para ascender. ¿Los Cármenes? Nosotros los Cármenes, pues te puedes imaginar, después de tantísimos años, aquello era en la semana, íbamos por la calle, íbamos a comprar pan, la gente te hablaba del partido, ibas a pelarte, la gente te hablaba del partido, todo vestido de rojo y blanco. Es que era una ilusión muy grande porque hacía muchos años de que Granada no estaba en segunda. Pues nada, llega esa semana y la verdad que te puedes imaginar, pues, ambientazo por todo lo harto. Y resulta que nosotros habíamos perdido ese año, en todo el año, un solo partido, que fue con el 2 hermanas, si no recuerdo mal antes, de Lucas Arcara, 2 hermanas de aquí de Sevilla que estaban en segunda B, y nos ganó 0-2. El resto, o habíamos ganado todos los partidos o habíamos empatado algunos. Claro, la posibilidad de que eso pase era difícil porque nosotros si éramos fuertes en casa. Pues perdimos 0-1. Faltando 10 minutos, Aguilar, un extremo zurdo que tenía el Murcia, que también jugó en el Granada anteriormente, buenísimo, pues no mete el gol y ahí se acaba la historia. Entonces te puedes imaginar. Harto llorar, decaído. Hay una foto ahí, por ahí, luego la pondremos. Decaído, nos hicieron ir a comer a un restaurante porque estaba todo preparado, te puedes imaginar, nadie quería ir porque no teníamos ganas pero el dueño del restaurante había comprado todo para ese día y era una pena tirar tanta comida y tanta historia. Bueno, nos tuvimos que ir, te puedes imaginar la cena como fue, allí con las mujeres, las novias, bueno, desastroso. Y al final, pues bueno, no pudimos ascender ese año, yo estaba cedido por el Betis. ¿Qué pasa? Pero... ¿Qué te pasa por tu cabeza? No ese día, pero en el tramo siguiente, que... Yo me pegué una semana muy mal, porque además no paraba de darle vuelta a la cabeza al partido, porque para mí era muy importante, porque es más, la idea, el objetivo, al final el jugador te va metiendo objetivos también. Sentía que si no ascendías, la vuelta al club iba a ser más complicada. Iba a ser más complicada y mi objetivo era ascender con el Granada y quedarme en el Granada. Entonces, ese era mi objetivo y claro, y se rompe todo eso de raíz. Entonces, al final, pues me pasé una semana, incluso me quedé en Granada esa semana, pero al 5.º día ya no podía, porque además iba por la calle, la gente te lo iba recordando, hay que ver, y eso era pero para mí y decidí coger coche. Me fui para cama, me faltaba por cobrar un mes, digo, yo me voy y ya vendré a cobrarlo, pero yo ya estoy en cama porque yo necesito que mi cabeza vaya a otro lado. Sí. Y nada, y al final, ¿qué pasa? Pues bueno, ese año recibí un montón de ofertas, Levante, Recreativo de Huelva, un montón de equipos de segunda división para jugar, pero el Betis me dice que, bueno, que el Betis baja de primera a segunda división y que hay un cambio de estructura en el plantel, hay muchos jugadores, los Finidi, los Alfonso, los Gianni, todo que se iban, y que iban a cambiar la plantilla para jugar en segunda. Y al final pues me llaman, que voy a hacer la pretemporada con el primer equipo del Betis, con el entrenador era Fernando Vázquez,
y que después ya de la pretemporada pues ya veríamos si buscaba otra sección o si ya me quedaba en la primera plantilla. Y bueno, hasta ahí. Ahí quedó. ¿Y qué Betis te encuentras con el plantilla? Venía ya gente de abajo, imagino, ¿no? Pues te puedes imaginar, un Betis, lo mismo que nos pasó a nosotros, pues imagínate, bajas de primera a segunda división y aquí en un equipo como el Betis, pues... Siempre se tiende a, lo que lo hablamos, ¿no? Que por eso tiene tanto valor lo que está haciendo el Betis hoy en día, de apostar por la gente joven, a pesar de que está jugando competición europea. Exactamente, ¿no? Yo creo que en ese momento, como hace todos los equipos, baja de categoría, tiramos de la cantera, que no son los jugadores más eso, y vamos rebajando un poco el tema del salario y eso, y aparte vamos sacando jugadores que al final, pues una categoría es una y otra categoría es otra. Y yo, bueno, nos encontramos al principio, te puedes imaginar, yo vengo de Granada con un palo, llego al Betis, que también tiene un palo, con compañeros también casi igual que yo, pero yo tengo una ilusión que, hostia, me han dado una oportunidad, tío, por quedarme en el primer equipo del Betis y yo tengo que aprovecharla y me voy a matar, vamos aquí. Y efectivamente así lo hice. Empezamos la pretemporada, fuimos a hacer la pretemporada a Mondariz, a Galicia, y allí en Mondariz, pues bueno, empezamos a jugar partidos amistosos y ¿Se tocaban mucho balón en la pretemporada antiguamente o ahora Esa época era ya un poco más diferente, pero darte cuenta que todavía se veía un fútbol más directo, ¿no? No había llegado todavía el fútbol, ¿qué te digo yo? A lo mejor de los inicios desde atrás, ya era el antiguo de que el portero golpeaba una zona del campo, la caída la cogía y ya a partir de ahí sí jugaba. El tema de jugar con gente con extremos abiertos y para dar la amplitud, pues no, era un poco todo más centrado. Entonces, como búscate la vida, ¿no? Y más en la posición en la que yo estaba, que yo era un media punta, pero yo, ya te digo, yo iba con un hambre tremenda. Era la oportunidad tuya para lanzarte en la oportunidad mía de decir, yo estoy en mi casa y puedo quedarme en mi casa y encima en mi club de toda mi vida, o sea que yo me iba a partir los cuernos aquí, ¿no? Y es lo que hice, del primer día, ya empecé a hacer buenos partidos allí en Mondariz, la prensa ya empezó, este chico, ¿dónde viene? Este chico, ya empezó a sonar y bueno, hasta llegó un momento de que la prensa cada vez me preguntaban por, bueno, este año, ¿qué vas a ser importante? Y decía, pero yo no sé si voy a estar aquí, ¿no? Entonces yo cada vez que me preguntaban los periodistas, pues yo siempre preguntaba, bueno, que yo estoy aquí como a prueba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un partido que hacemos la presentación en nuestro campo con el Betis Valladolid, si no recuerdo malamente, y hago otro partido buenísimo ante mi gente, ¿no? Y cuando salgo, pues te puedes imaginar, los periodistas hablando maravillas de mí, los aficionados del Betis pues también muy contentos. Ya de media punta. Ya de media punta. Justo la posición donde la posición donde siempre he jugado, ¿no? Y entonces, pues empieza la gente ya a hablar de mí, y bueno, y me voy a la rueda de prensa y vuelvo a repetir de que mi trabajo es día a día, que tenía mañana un entrenamiento, que estoy luchando por quedarme en la primera plantilla, no sé qué cuánto. Y al día siguiente entrenando, pues me llama Fernando Vázquez al vestuario suyo y me dice que ha visto las declaraciones y dice, ¿todavía no tienes claro que te vas a quedar aquí? Y le digo, no, a mí nadie me ha dicho nada. Y dice, bueno, pues te lo digo yo. Entonces me digo que te confirmo que ya eres jugador de la primera plantilla del Betis. Entonces, pues, mira, loco de contento, terminé el entrenamiento, llamé a mi casa, a mis padres, a la que era mi novia, todo, y te puedo imaginar. Entonces, la familia entera, decir que va a jugar en el Betis, pues para mí eso fue una alegría tremenda. Me llamaron ya del club, me hicieron un contrato y empecé arrancando en segunda división y bueno, fue otro año maravilloso porque ese año sí tuve la suerte de quitarme la espinita que tenía en Granada y pude ascender con el Betis de segunda a primera división. El poder de la prensa. Sí, la verdad que sí, es importante, ¿no? Yo creo que el mundo del fútbol, yo creo que no hay que sacar a nadie, ¿no? Creo que es importante todo, los clubes, los jugadores, entrenadores, directores deportivos, empleados de todo tipo, y la prensa lógicamente está dentro, ¿no? Al final no podemos querer a la prensa solamente para las cositas buenas, para salir las portadas y después cuando estás mal esconderte y evitarlo, ¿no? Yo creo que al final todo es entendible, hay que darle claridad y transparencia a todo y con sinceridad, pero en ese momento sí, pues para mí fue importante, ¿no? Porque fue un empujón importante porque al final ya te digo, debido a los comentarios, porque allí, por ejemplo, en Galicia, como yo decía, ¿no? Allí en Galicia, béticos ahí por todos lados, claro, en Galicia... Y más en una pretemporada donde tú has bajado de primera a segunda, van a verte lo justo y necesario, porque además son épocas de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo llega esa información, ¿no? O esa medida de presión, ¿no? Para que yo me pueda quedar.
Pues a nivel de prensa, que es el que está hablando, pues ayer jugó el Betis, ganó 1-0 o empató, jugador a destacar un Capi porque hizo esto, el chico de la cantera que viene del Granada, no sé qué cuánto, y ya empiezan a hablar, hasta que bueno, llega el momento y ya te digo, y mira, por parte de esa rueda de prensa, pues Fernando cogió y me lo dejó claro y ya te digo, y ya pues me pude la suerte de quedarme. ¿Se lee el periódico en un vestuario, Capi? Sé sincero. O sea, Yo, mira, ¿puedes hablar de tu Sí, yo, claro, por supuesto. Yo al principio lo veía todo, me encantaba. Tú sabes cuando dejas de... cuando empieza... ahí la cosa regular. Cuando empieza a ir la cosa más y las críticas, pues no gustan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que cuando una crítica es constructiva a nivel de deporte, de fútbol, de profesional, pues la entiende. Pero cuando las críticas vienen a nivel personal, a nivel de que no tiene nada que ver con el fútbol y que por ser futbolista, ¿no? te tengan que manchar o tengan que decir cosas que no vienen al cuento, pues entonces al final dejas de ver cosas, ¿no? Por culpa de uno, dos o tres, pues al final dejas de ver cosas. Pero sí es verdad que hay otras muchas críticas que sí son buenas, ¿no? Y que te hacen verlo y decir, hostia, es que es verdad que no estoy bien, ¿no? Es que tengo que arrancar, es que tengo que... Es así. Pero después las otras que hacen daño porque no tienen nada que ver con el fútbol, entonces al final pues uno dice... Sabe la diferencia, y dice corto y dejo de ver cosas y me enfoco a mi trabajo y nada. Y es lo que hice. De hecho, a día de hoy... siempre digo, no tengo redes sociales. No tengo redes sociales. Creo que las redes son buenas porque al final, según para la use, cómo la use y para qué la use, pero soy una persona muy antigua, ¿no? Y de hecho, incluso tengo móvil porque tengo que tenerlo, que si no tendría ni teléfono. Porque si no, esto no te da tranquilo. Porque no soy muy partidario de eso. Incluso muchas veces, ahora que soy entrenador, en el cuerpo técnico mío, tú sabes que hoy en día está todo muy avanzado, ¿no? Y hay temas de ordenadores, temas de cortes de vídeo, temas de... Pues yo sigo con mi cuaderno. Yo tengo ahí mi cuaderno, mi boli, y yo me voy apuntando mi cosa. Lógicamente después lo voy pasando un poco más a limpio, pero yo mi cuaderno y mi boli, y hacer mis dibujos y mis cosas y eso, y al final soy así, soy de los antiguos. Porque ya llega un momento en el que te afianzas. ¿Coges ya el 14? Mira, yo cojo el 14, te voy a decir por qué. De hecho lo tengo tatuado aquí, y el 14 me va a acompañar toda mi vida. Porque yo, el número con el que siempre jugaba en el deportivo era el 7, y además me encanta el 7. El 7 es un número muy bonito y me encantaba siempre. De hecho, cuando voy a Granada cojo también el 7. Antiguamente los jugadores no había números largos, era del 1 al 11, y normalmente, pues bueno, el 7 siempre era un extremo, el 11 era el otro extremo, el 9 el delantero. Pero como a mí me gustaba el 7, pues yo, a pesar de ser media punta, pues solicité el 7 y bueno, y me lo dieron, ¿no? Entonces intercambié un poco con el compañero que jugaba en banda y me lo puse. Y cuando llego aquí, pues me dicen tienes que coger dorsal, que ya estaban los dorsales, y me dicen en el Betis que, bueno, que el 7 está cogido y que el número que sobraba era el 14, el 5 y otro número más, no me acuerdo. Entonces, se me viene el lazo de decir, hostia, el 5, hostia, pero un media punta con el 5. Pues fíjate que a día de hoy... Bueno, si también estaba ahí, que lo tenía cerquita. Por eso digo que a día de hoy hay muchos jugadores así, ¿no? Con los Busquets, sí. El mismo Fernando Redondo, que jugaba en el 5. Pero digo, hostia... Y yo, como soy muy antiguo y siempre he sido muy antiguo, decía, yo tengo que dar seriedad también a mi posición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo había un futbolista que me encantaba y no tuve la suerte de verlo jugar. Le he tenido la suerte de verlo por vídeo, pero digo no físicamente, de poder ir a un campo de fútbol a verlo, ¿no? Que era Johan Cruyff, ¿no? Para mí Johan Cruyff, yo tenía vídeos, y los vídeos antiguos, los vídeos gordos, esos que se metían. ¿no? De antiguo CD, no, el disco cassette, ¿no? Eso es, se metía antiguamente, y yo tenía 2 o 3 y yo me hartaba de verlo. Yo lo veía ahí una y otra vez, porque me encantaba el juego que tenía. Jugaba también de media puntita como yo, el cambio de ritmo, el regate que tenía, la llegada de segunda línea, y me hartaba de verlo, y llevaba el 14, y a mí me marcó mucho ese 14, ¿no? Porque siempre los buenos futbolistas siempre han sido, ¿no? Los 10, ¿no? Pelé, Maradona, Messi, y entonces Platini, Zico, y yo decía, hostia, pero usted tiene el 14, y es holandés, tío. Es verdad que teníamos a Ruud Gullit, que se vino después, pero digo, hostia, en esa época el bueno era el 14. El 14. Y yo cogí y digo, pues me voy a caer el 14. Como me fue tan bien, pues ya dije, al año siguiente se quedó libre los números, 7, 10, no sé qué, porque hubo muchos compañeros en primera división que se fueron, pero yo dije, yo arranca con este y este es el que me va a retirar, y así fue. ¿Cómo es la masa social del Betis? O sea, ¿cómo les ha llegado al primer equipo y darte cuenta a nivel personal? Porque al final, el futbolista,
Muchos os ven en vídeo y creen que no soy humano, porque al final soy persona... Somos uno más. Uno más. ¿Cómo es vivir eso, como tú bien dices, como uno más? Y más sobre Pues mira, todo Manolete, porque lo llevas dentro, tío. Tú eso- lo llevas dentro. Para mí fue fácil entenderlo porque, y además te lo digo a mucha gente, porque yo era uno más. Date cuenta que yo llevo desde los 10 años con mi hermano yendo al campo del Betis. Y yendo como ha ido todos los aficionados. Yo cogía el autobús con mi hermano, además ir al campo del Betis antiguamente no es como ahora, que en 10 minutos te encajas en el campo, coges ver el partido, en 10 minutos estás en tu casa. Sino que había cogido un autobús, otro autobús, y si el Betis jugaba a las 5 de la tarde, desde las 12 de la mañana estaba ya cogiendo autobús hasta que llegaba, no sé qué, después cuando terminaba el partido. Me acuerdo muchas veces de a lo mejor coger a mi hermano y decir, vámonos andando, quitamos un autobús y nos vamos andando por toda la avenida Palmera hasta llegar a Plaza de Armas y allí cogemos el autobús de cama. Entonces yo he sido uno más. Entonces al ser uno más, tú sabes lo que es la afición del Betis, lo que pide, que es muy poco. También te lo digo. A la afición del Betis te la ganas con muy poquito. Y en el sentido de que al final, siendo un tío honrado, humilde, teniendo entrega y demostrando que estás entregado y que eres profesional, no tiene ningún tipo de problema. Y entonces al final, pues yo creo que la conexión Capi-afición pues fue muy fácil. Fue fácil, ¿no? Entonces, siempre lo digo, le voy a estar toda la vida agradecido a la afición, porque no por los buenos momentos, que al final, como te he dicho, en el mundo del periodismo, Sí, que cuando está la cosa bien, pues todo va bien y no hace falta tampoco nada, sino cuando están los momentos malos es cuando te necesitas. Y yo viví un momentos muy malos, y muy malos, te digo, muy malos. Y entonces, ellos han estado ahí. Entonces, a mí, cuando han venido a pedirme cualquier tipo de cosa, pues lógicamente no le puedo decir que no. Entonces, al final, ya te digo, ha sido una relación. Ha sido, no, es una relación, porque a día de hoy voy por cualquier lado, a pesar de que ya no tengo la melena, a pesar de que tengo barba, estoy más viejo, tengo más arrugas, pero la gente se sigue acordando y al final, pues eso, quiera o no, te alegra a ti y sobre todo le alegra a mi familia, a mis hijos que van con su padre y ven que hay gente que le tienen cariño, ¿no? Y eso es fundamental. Has dicho que debutaste en Mestalla. Quiero... ¿Con cuál te quedas? Porque ahora te voy a preguntar un poquito adelante el siguiente. Pero ¿con cuál te quedas? ¿Con el primer día? ¿Cómo fue ese primer día que te pusiste la camiseta en el Villamarín? No sé, y el primer día de Mestalla. ¿O son sentimientos...? Fue uno después de otro, porque yo me vestí del primer equipo, debuté con el 27, el Mestalla, en partido con el Valencia, pero es que a la semana siguiente también jugué con el Betis, pero en casa, que fue con el Sporting de Gijón. Entonces fueron 2 semanas maravillosas, ¿no? Increíble para mí porque primero por el hecho de debutar en primera división y fíjate, en la portería estaba su Bizarreta, me acuerdo que hice una media chilena ahí que no sé cómo la hice porque jugué 10 minutitos nada más y yo corría por todos lados y un balón que toqué hice una media chilena y pasó rozando el palo y, wow, y era su Bizarreta el portero, ¿no? Entonces te puedes imaginar. Y la semana siguiente pues era el Sporting de Gijón aquí en casa y era ya con tu gente, entonces la verdad que fue increíble. Creo que son los días que más tengo metido en la memoria, porque al final yo soy una persona de la que no sé ni lo que hice ayer, o sea, me cuesta, pero de eso lo tengo cargado. A lo mejor me pregunta por otro partido, oye, ¿te acuerdas del partido Madrid-Betis que jugaste cuando estaba Zidane? Y digo, me cuesta. No sé si te acuerdas, me metiste un gol que fue de bandera. Sí, es verdad que, bueno, es verdad que los goles, como he metido pocos goles, porque ya te he dicho al principio que yo no le metía un gol a nadie en el arcoíris. Pero claro, los poquitos que he metido, pues a muchos le tengo recuerdo. Es verdad que algunos después me salen por ahí, ¿te acuerdas de este? Digo, hostia, pues ese no tenía yo aquí. Ese no era yo. Ese no tenía yo ahí guardado, ¿no? Pero sí es verdad que los goles en ese aspecto sí, ¿no? Y como tú dices, pues al Madrid tuve la suerte de hacerle 2 goles, además en 2 años diferentes. Y me acuerdo perfectamente también, ¿no? Uno nos sirvió para ganar, que fue el primero, que fue el primer año en Primera División. Le ganamos 3-1 y fue un partidazo. Y después el año siguiente, que empatamos 1-1 en casa y bueno, el año siguiente, bueno, ese primer año del Madrid era un pedazo de Madrid, pero el siguiente pues estaban los Zidane, los Ronaldo, los Luis Figo, los Roberto Carlos... Los Galácticos. Exactamente, la época de los Galácticos y te puedes imaginar. A día de hoy cuando me veo, digo, hostia, he jugado con esa gente. En ese momento te lo digo en serio. Yo era como mi trabajo y... Bueno, ¿Quiere que se sí, ponga? me voy a enfrentar a Figo porque es muy bueno, pero bueno, es un rival, ¿no? De hecho, ya te digo, no tenía como admiración, lógicamente respeto, porque eran jugadores a nivel mundial importantes, pero hoy, ¿no? Cuando una vez que te retiras, cuando dices, hostia, que
que me he enfrentado a este, tío, que me he enfrentado a Ronaldo, que me he enfrentado a Messi, que me he enfrentado Pero ellos también se han enfrentado a Capi, que la trayectoria también Sí, está ahí. bueno, Capi, para que no- también te voy a decir, yo no me acuerdo, Algunos ellos ni se se- acordarán, es todo normal. Y luego, ¿cómo es esa etapa con un...? Cuéntame algo, porque ahí, bueno, cuéntame algo que no me puedas contar. Muchos años, después pasan muchos años. Pero ahora hay presidentes normales, Capi. Sí. Ahora en el palco hay cordialidad. Pero como era convivir con cheques del Corte Inglés, con presentación en casa cuando estaba ahí en una fiesta privada, ¿cómo era eso, tío? Don Manuel, en paz descanse, al que le tengo mucho cariño y de aquí le mando mucho recuerdo a su familia, lógicamente, porque he estado toda mi vida con él, ¿no? En el Betis, todo mi trayecto deportivo, futbolístico, desde que yo llegué estaba él, y cuando yo me marché también dio la casualidad que yo me marché y se fue él, ¿no? Se marchó él del club y entraron otras personas. Entonces, mira, ha sido una persona muy especial, y creo que ahí no digo nada de otro mundo, porque todo el que lo conocía lo sabe, pero muy, muy bética, muy fanática, y que al final que cuando tú eres bético y eres tan fan y encima tienes que llevar el club, muchas veces al final, pues lógicamente, pues te equivocas en cosas, ¿no? Pero como todo el mundo, yo también soy bético desde pequeño y he hecho muchas cosas y seguramente me he fallado mucho. Pero sí es verdad que ha sido para mí una persona muy importante también, ¿no? Había veces mucha gente que me decía que si yo era loperista, ¿no? Yo no era loperista, yo es que era del Betis y yo lo que daba era, yo no daba problemas, o intentaba no dar problemas. Yo me acogía a lo que el club decía que había que hacer, pues yo lo hacía y punto. O sea, no significa si estaba Lopera porque era Lopera y si hubiera estado otro presidente, pues hubiera hecho exactamente lo mismo porque mi trabajo era entrenar, jugar y ya está. Y era lo que intentaba yo. Entonces yo no daba problemas. Pero sí es verdad que han sido casi 12 años con él. Y alguna tiene buena que pueda soltar por ahí. Sí, porque bueno, ha sido una persona, como yo te digo, él le encantaba, siempre venía a vernos toda la semana. Cuando podía lo hacía en el entrenamiento y después a mí nos invitaba a una comida o íbamos a alguna comida con él, o si no, pues casi todos los fines de semana, la noche antes del partido, pues siempre iba a visitarnos y siempre nos hablaba y lógicamente pues siempre nos ofrecía su prima. A ti te haría alguna, ¿no? Porque, bueno, Joaquín es el que me ha contado porque es el que más se expone también. Sí. Pero a ti Bueno, yo con él, los contactos que he tenido ha sido cuando lo he tenido de cerca, pues ya te digo, ¿no? A nivel personal no hemos tenido tampoco mucho, pero sí es verdad que cuando ha venido a vernos, pues a lo mejor alguna cosa ha soltado y lógicamente te ríe porque es una persona muy... Porque en el tema de los pagos era así, Él tenía, tú cobrabas y tenía tu contrato y además tenía tu contrato y además después con los capitanes te tenías tus primas estipuladas y firmadas. Pero a él le encantaba llegar todos los días antes del partido y decirte, ¿cuánto tenéis? Pues tenemos tanto por este partido. Bueno, pues voy a dar tanto. Y me ofrecía el doble o el triple. Claro, tú decías, hostia, calentaba. Salía como una moto, ¿no? Pues si tengo, ¿qué te digo? 100 y me va a dar 300, 400. Aquí doy yo bocado, pero vamos, mañana me como. Entonces, a eso a él le encantaba porque además él iba jugando con sus números. Es verdad que él siempre decía los 43. Él lo pasó muy mal en segunda división y él como que no quería más bajar a segunda división. Entonces, estar en primera era fundamental para él, ¿no? Y para el club, sobre todo, para la estabilidad del club. Y entonces, sus 43, entonces muchas veces él te primaba por ganar, pero había partidos que te decía, por ganar tanto, pero por empatar tanto. Entonces ya te estaba tirando, hostia, cuidado, el empate también es bueno. Entonces, claro, él iba haciendo sumo aquí 3, sumo aquí 1, sumo 3, ya estoy cerca de los 43, ¿no? Creo que era un poco sus cuentas. Pero sí es verdad que con él hay muchas anécdotas muy, muy bonitas. Yo me acuerdo que un año me invitó él tiene un balcón. Bueno, un balcón, tiene un balcón, yo creo que tiene mucho, pero bueno, donde él se ponía en calle Sierpe para ver la Semana Santa, porque él es muy devoto del Gran Poder, igual que yo soy muy devoto del Gran Poder. De hecho, yo me caso en el Gran Poder de Sevilla. Entonces, claro, me llama, venga a ver la Semana Santa, y bueno, a mí como me gusta, digo, bueno, pues este año vamos a ir al parque y vamos a estar allí con ellos. Nos invitó a unos cuantos jugadores y con otro compañero que era Belenguer, un central, pues David, vamos a echar la tarde allí en Semana Santa, vemos los pasos, estamos allí con él, venga, vale. Entonces nos vamos para allá, estamos allí, y a esto que coge y me dice, ven para afuera. Y me salgo al balcón, claro, estaban allí todos los fotógrafos, claro, y a él le gustaba que, ¿no? Las fotos, que le hicieran fotos con los jugadores que iban. Y ya estaba hablando con él y dice, mira, tú ves de esa esquina
¿tú ves dónde estaba la Plaza Nueva? Te estoy hablando de un trayecto, bueno, bastante largo. Sí, don Manuel, sí, sí. De ahí, sí, vamos, hay muchas viviendas, ¿no? Sí, sí. Por todos los primeros, todos son míos. Son del Titi. Y con todo el alquiler de esta semana, os pago ustedes la primera. Claro, nosotros quedamos así, esas cosas, pues, claro, te hartaba de reír, ¿no? Porque te lo tiraba así con ese arte. Y entonces, al final, pues, son muchas cosas muy bonitas, ¿no? Me acuerdo también, un día que fuimos a comer, yo tenía un coche, un Ford Escort, que me lo compré con mi primer salario del Betis Deportivo, y pagaba, me costó nada y menos, no tenía ni el coche, no tenía ni aire acondicionado, te puedes imaginar, más tieso que... Pero bueno, yo vengo con mi coche, entonces el primer año que voy al Betis ya en segunda, ese año de que vengo de Granada, pues claro, todos los jugadores con cochazos y yo iba con mi coche, y yo no cambié, no tengo por qué cambiar de coche porque haya estado en el primer equipo, entonces, claro, tú imagínate, veía a todos los pedazos Mercedes, Audi, y yo iba con mi Ford Escort y paraba allí, además la gente de cachondeo me decía muchas veces, yo no voy a cambiar de coche, y yo decía, bueno, voy a cambiar de coche, sin mi coche. A ver, te rascaban con el bolsillo, que claro, no gastan ni nada. Exactamente, y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Que ascendimos de segunda a primera y nos dio un buen dinero don Manuel, y entonces con ese dinero digo, bueno, pues ahora voy a cambiar de coche. Mira, voy a destinar este dinero a comprarme un coche. Entonces fui a me compré un Jeep Cherokee, guapísimo, muy bonito, rojo, así, burdeíto. ¿Rojo? Burdeo. Bueno, era más bien burdeíto, pero sí, era burdeo. Y entonces era burdeo, came, no sé. Y me lo compré. Y entonces, ya en pretemporada, de primera división, hacemos una convivencia, una comida. Y total, que vamos en el parking, al sitio del restaurante, y da casualidad que en el parking pues coincido con él. El opera iba en su coche y yo en el mío. Y coge así, se asoma, y diciendo, ¿eres Capi? No, claro, me está acostumbrado a verme con el Ford Escort, ¿no? Y se bajó y todo, y cuando se va del coche, dice, mira a mí, dice, ha cambiado de coche, ¿no? Y yo, sí, don Manuel, digo, mira, con la prima que usted nos dio, y dice, bueno, tú sabes que tú tienes el mejor coche que hay en cama, ¿no? O sea, que puedes ir vacilando de que tienes el mejor coche que hay por cama. O sea, ya tío, muchas anécdotas, muchas cositas ahí que te iba tirando, que es una persona súper graciosa, cercana, y la verdad que muchas anécdotas. ¿La de la fiesta, tú estabas presente o eso pues fue...? Sí, la de la fiesta estuve, yo creo que hay que preguntar quién no estuvo presente en esa fiesta. Mira, esa fiesta al final, bueno, salió como salió, pero porque llegó donde yo, pero tampoco fue nada de otro mundo. Lo que pasa es que al final, de hecho ya habíamos hecho dos fiestas en casa de Benjamín, bueno, 2 fiestas, habíamos estado allí en su casa y eso. Y es verdad que veníamos de perder con el Barcelona 3-0, y esa semana, pues hicimos, nosotros siempre los miércoles y los jueves hacíamos como una comida, una cena de convivencia de la plantilla, nos veíamos todos los miércoles, todos los jueves, hacíamos una comida, ¿no? Y después el que se quería dar la vuelta que cediera, el que se quería ir para casa, pero por lo menos nos juntábamos toda la plantilla pues para echar un rato allí todo el mundo y hacer convivencia. Entonces esa semana habíamos perdido con el Barcelona 3-0 en casa. Estábamos con Juan de Ramos, el equipo iba bastante bien y perdimos. Entonces cuando terminé, estábamos en la comida y dijimos, tío, ¿qué hacemos? Pues oye, vámonos para casa de Benjamín, porque al final, en vez de irte para arriba, para abajo, pues te vas allí a la casa de Benjamín, que es lo mejor que podemos hacer, y te vas para allá. Y allí, tú sabes, estamos allí, invitamos a quien quiera, estamos allí, no nos ve nadie, y está mejor que irte a una discoteca. Y a lo que dimos, nos fuimos para allá. Pero ¿qué pasa? Empezó a venir gente, cuando nos dimos cuenta que yo era, te puedes imaginar, digo, esto es una discoteca, prácticamente, le faltan las luces, no sé qué cuánto, amigos, chavalas, amigas. Aquello se formó la marimorena. ¿Qué pasa? Que claro, que por Sevilla pues, se fue corriendo la voz de eso que iban llegando la gente. Y al final, pues cuando nos dimos cuenta, pues estábamos todos allí y apareció Lopera con Luis del Sol, con Juan de Ramos. Y claro, nos quedamos todos, tía, ¿qué coño ha pasado aquí? Tío? ¿Esto qué hace aquí? Y bueno, se habían enterado, habían ido a casa de Benjamín, habían estado esperando. Benjamín fue a tirar la basura, porque tenía una bolsa de basura, fue a tirar basura, había un coche allí en la puerta de su casa con gente dentro, era una urbanización muy lujosa, entonces pensaba, Dios, a ver si hay alguien que vaya a pegar un palo aquí, bueno, ¿no? Y entonces cogió y se asomó al coche y era ellos. Entonces dice, ¿qué pasa? Que estamos de fiestecita, ¿no? No nos va a invitar, y arrolló todo, Dios, sí, pasa. Cuando entramos, no te puedes imaginar el percalo que encontramos allí. Entonces salimos de allí todos pitando, cada uno va a su casa. Dijo que al final que no pasaba nada, que al día siguiente lo íbamos a hablar en vestuario, bueno, cuánto. Pero eso ya había llegado a todos lados. Eso yo en el momento que llega a prensa, ya imagínate,
fiestas de Halloween, mujeres, bebidas, bueno, te pueden dar Jugar después del partido. de todo. Fue una traca muy gorda, porque al final no fue para tanto, pero sí es verdad que es como todo, cuando llega una cosa así a nivel esa masa social, por todos lados, encima en España, Madrid, ya te llamaban de todos lados, entonces era ya como hablamos de la fiesta, todos los días. Era un privilegiado por una cosa que te voy a comentar, hombre, privilegiado por la carrera que has tenido, pero sobre todo creo que cuando te llaman de La Rosa y te dicen que vas a ser internacional, yo creo que eso... Pues no me lo creía. ¿Cómo fue eso? O sea, porque a nivel de temporada imagino que estaría a un nivel que ya diría, oye... Mira, uno de los sueños que no... por ejemplo, el jugar en el Betis sí lo tenía mucho, ¿no? He soñado mucho y, lógicamente, cuando eres pequeño, incluso pasa aquí en casa, ¿no? con nuestros canteranos, que cuando están entrenando aquí, su ilusión, entrenan y trabajan para eso, para que esa oportunidad llegue. La española nunca la había visto porque yo lo veía tan lejos, y decía yo, eso no está muy difícil. Imagínate todos los jugadores tan buenos que hay en España, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal, y ahí yo, ¿no? Entonces, yo trabajaba, iba y yo lo que quería es hacerlo bien en el Betis, hacerlo bien en el Betis, hacerlo bien en el Betis, hacerlo bien en el Betis. ¿Qué pasa? Que cuando eso pasa y eres joven, pues yo tenía 23 años, pues al final eso ocurre, de que puede llegar ese momento de esa llamada. Y entonces es verdad que yo, por parte de volvemos a la prensa, pues me decían, se está rumoreando que vas ahí, el Rurún, que vas ahí, el Rurún, que vas... Y al final, pues, esto es como todo, eso igual que cuando te dice te va a venir a mí un equipo a firmarte, a mí no me llama nadie, entonces yo no sé nada, a mí en mi club tampoco me han dicho nada, entonces yo trabajo como tengo que trabajar y punto. Pues nada, salgo un día de entrenar con mi coche, con mi Jeep Cherokee Burdeos, y hago así, voy para mi casa, ese día no iba para mi casa, iba a casa de un amigo mío. Iba a casa de un amigo mío y en el coche, y llegando a su casa me suena el teléfono de un periodista muy amigo mío, Fran Ronquillo, y me dice, Capi, ¿qué pasa, chulo? ¿Cómo estás? Y digo, bien, Fran, aquí que hemos salido a entrenar y voy a casa de unos amigos y ahora vamos a ir a comer. Y yo, enhorabuena. ¿Enhorabuena por qué, Fran? Y yo, que va con la española. Eso, pero yo acabo de salir de entrenar. Es verdad que yo ese día me fui muy rápido, no esperé a nadie, me duché, era un viernes, entonces salí rápido, me fui a buscar porque había quedado con mi amigo, entonces que no... No me vaciles, Fran. Y digo, ya, Fran, y yo que sí. Digo, ¿en serio? ¿En serio? Yo, que no, te voy a mentir con estas cosas, cojones. Hostia, pues nada, tío, pues muchas gracias, voy a llamar ahora allí al club a ver qué me dice. Va, llama, pues... No me dio tiempo de colgarla y ya estaba recibiendo la llamada del club. Y me dijeron que sí, que había llegado la carta o la información de que iba convocado, que enhorabuena, en cuanto. A partir de ahí ya llamadas de teléfono por todos lados, no me daban ni lugar a llamar, y que yo que quería llamar a mis padres y no me dejaban, y yo otra llamada, oye, sí, que queremos hacerte una foto con la camiseta. Bueno, pues mira, y ya decía, mira, hay que dar con todo el mundo, porque antiguamente no hay la dirección en los jefes de prensa de hoy en día, ¿no? Que te organizan todo. Ahora, oye, pues, ¿dónde nos vemos? Pues ya, vete para allá, no sé qué. Yo quedé con todo el mundo, digo, a mi pueblo. Vamos a Cama, a mi pueblo, al equipo donde yo jugaba, que era el Cama, y allí en Cama, y si tiene que salir a foto de la selección española, que salga allí. Y allí los llamé a todos. Llamé al que era presidente del club, del Cama, nos abrió las puertas, y me mandé a todo el mundo para allá. Y nada, ya llamé a mis padres, mi madre llorando, mi padre le gustaba menos el fútbol. Es verdad que a él empezó a gustar el fútbol cuando ya me vi un poquito más avancé. Después mi padre no se perdía en un partido, pero ni de la Liga Española. Llega un momento, pasó de ver películas a ver todo día fútbol, que ya hasta me llamaba, ¿estás viendo el City con el...? Digo, papá, ¿la Premier estás viendo? Sí. No, papá, yo no estoy viendo ese partido. Bueno, pues verlo, ¿por qué no? O sea, una locura, ¿eh? Entonces mi hermano, lógicamente, pues muy contento, muy feliz, toda mi familia, y bueno, y yo pues ya me fui allí al campo del Cama, me endosé la camiseta de la selección española, con mis melenas, mis pelos largos, y la verdad que, bueno, tuve la suerte de ser 4 veces internacional, una con Camacho y 3 con Iñaki Zay, y hasta que me tuve en una Rotterdam, lesión. ¿te gustaste, no? Me gusté en Rotterdam, y la verdad que un espectáculo, viví todo eso, pues ya te digo. Compañeros, Raúl, Michel Salgado, Guti, Valerón, Baraja, Pipo Baraja, Vicente, Michel Salgado. Ahora se ve, porque ahora están los jugadores más expuestos. Cuando se ve la llegada, ¿no? Con las maletas de los jugadores, a las rosas. Me encantaría ver esa llegada de que tipo... Con yo no quiero ni ver. Pelito por el cuello, sí. Maletita. Porque además me fui a comprar un traje, que yo no soy de traje. Ahora sí hice un poquito más, me gustan más los trajes.
Pero es verdad que el traje y el corbateo me cuesta mucho. Ahora ya menos, porque ya voy en mi Semana Santa con mi traje, mi corbata, mi feria de Sevilla. Pero antes, y me dieron, no, tenía que ir en traje y en corbata. Y entonces tuve que ir a comprarme un traje, ahora te puedes imaginar yo, allí, es que no me gusta. Además yo tenía mi melena larga, además yo me engominaba mi pelo. Eso te iba a decir, porque yo te recuerdo con gomina gorda. Engominado hasta arriba y todas mis melenas por aquí en plan gitano. Y te puedes imaginar. Y entonces, bueno, pues yo cuando no es que no me veía, es que no me quiero ni ver, porque seguramente me veo y digo, este era yo de verdad. O sea, horroroso. Pero sí, llegué y la verdad que muy bien. Es verdad que tuve una anécdota con Joaquín, además que lo grabó la televisión, muy gracioso, porque Joaquín es para comérselo. Y en la segunda o tercera convocatoria, claro, yo cada vez que iba convocado, pues iba a comprarme un traje, ¿no? Y no voy a ir con el mismo traje siempre. Va a decir esta gente y yo, no te voy a pagar a comprarte un traje. Claro, pero Joaquín te conocía y sabía... Claro, Joaquín me conocía, entonces fui un día ya, él me mandó a un sitio y claro, yo no entendía de traje y a él sí le gustaba mucho más la ropa, además era más joven que yo. Y digo, que yo dime un sitio para comprar un traje, y yo, vete aquí sitio, no sé qué cuánto. Fui a un sitio, no veis si lógicamente era la tienda, y voy y me compro el traje, y era un modelito muy italiano, ¿eh? Y me dicen el chaval de la tienda, ¿te dejo el nudo de la corbata hecha? Digo, sí, porque yo no sé, le he dado aquí, no sé si... No pasa nada. Y digo, no sé hacérmelo, déjamelo hecho, digo, porque yo no tengo ni idea y no voy a poner a hacerme el nudo. Claro, me hizo el chaval el nudo de la corbata, y ahora cuando llego allí, estaba esperándome Joaquín, habíamos quedado en el campo del Betis para irnos en un solo coche que nos iba a llevar al aeropuerto. En el aeropuerto ya nos íbamos para los dos, porque íbamos Joaquín, yo y Juanito, a la selección. Y llego allí con mi traje y yo notaba la corbata como muy cortita, pero digo, bueno, como era moda italiana, digo, esta gente como se llama la moda, digo, será así. Claro, yo iba, pero yo no paraba de mirarme la corbata no me llegaba aquí, yo no entiendo, me la dejar chaval así, yo no me la toco. No toques mucho. Digo, vería. Total, que llego allí, claro, y cuando llego allí me ve el otro, y el Juan con su traje, Joaquín, y yo lo veía a los dos riéndose, y los periodistas allí esperándonos. Y los dos riéndose, y digo, ¿te ríes, tonto? ¿Eres tonto? Y se pone, aquí le ha quitado la corbata a un nemo, a un gnomo, era un pitufo por los gnomos, ¿no? Y digo, ¿le pasa la corbata? Y digo, esto no pasa nada, lo puse el botón. Digo, ya no se ve más. El día de tu madre. Y se metió y nos pegamos una picha de rey que no veía. Ya le tuve que ir, ya en el aeropuerto, llegamos allí en el avión. Corbata, que si no me sale en Madrid. Yo a Madrid con la corbata por aquí como un enano. Digo, qué arte. Y la verdad que nos hartamos de reír. Pero bueno, 4 internacionalidades, 4 sí, la verdad que sí. Y bien, la verdad que bien. Lo que pasa es que tuve después una lesión de cadera, que me estuve casi 4 meses parado. Y ahí me cortó un poquito todo. Ahí empezó a venir un poquito mi calvario, ¿no? Con esa lesión de cadera. Tengo aquí la cicatriz gorda y porque a raíz de ahí quise ir forzando por jugar, porque ya se me cortó la selección, ya no estaba jugando porque, claro, venía de un proceso de 3 meses y ya el entrar al equipo me costaba porque había compañeros que ya lo estaban haciendo bien y yo quería, después me vino una lesión en otro lado, otra lesión en otro lado, muchas cosas, hasta que el año siguiente, pues bueno, tuve una bursitis en el tendón de Aquiles, donde en la primera operación cogí un virus de quirófano. Y ya eso me mató, porque el virus estaba comiendo el tendón. Entonces al final pues me tuve que operar en 3 meses 3 veces y no daban con lo que era y bueno, al final gracias a Dios tuvieron que cortarme la infección del tendón. Los médicos quedaban de que ya no iba a volver más a jugar fútbol porque era una infección gorda y gracias a Dios pues bueno, la última operación salió todo perfecto, gracias a todos los médicos que hay aquí en Sevilla y después sí es verdad que me tuve un proceso casi un año prácticamente sin jugar fútbol, solamente entrenando, me quedé sin gemelos, sin masa muscular y ya después mi calvario fue pues volver a hacer de antes, intentar pelear fue muy difícil porque claro, casi un año y pico sin actividad, pues te puedes imaginar y recuperar un poco. Javi, que tiene que ser frustrante, ¿no? Verte sí. Ahí que decir, estoy para competir con gente de Real Madrid, tú lo hablabas, Real Madrid, sí. Valencia. No, y ya con tus propios compañeros, aparte que yo no me veía, yo llegaba días que llegaba, yo estaba todo el día con hielo en el tobillo, pinchándome, y yo llegaba, mejor tenía una semana muy buena, ya estoy bien, y llegaba al lunes siguiente y decía, no estoy bien, otra vez a tratarme, otra vez tengo que esperar una semana,
ya cuando los médicos me dicen eso, de que no sabían si iba a poder seguir jugando o no, y te estoy hablando que en esa época tenía yo unos 27 años, 28, o sea que... ¿Estás hablando de qué año? No te lo podría decir, creo que ¿Antes de la Copa de la Copa? El 2005, bueno sí, te voy a decir, mira, era 2005 cuando empezó todo, porque yo inicio la Copa del Rey, inicio el año que nos metemos en Champions, pero a mitad, en diciembre es cuando me ocurre todo. Y a partir de ahí, pues 2006, 2007, pues casi hasta 2008 por ahí no empiezo yo a arrancar. Entonces, claro, ya mi objetivo era seguir jugando a fútbol. Yo ya no tenía meta, pero sí es verdad que cuando ya te metes a jugar, pues ya dices, quiero recuperar lo que yo era antes. Pero era inviable. Además yo veía un partido y decía, es que no puedo, tío. Es que yo quiero por todas mis armas y es que no puedo. Es que quiero sprintar, es que quiero hacer un 1 contra 1 y no tengo armas, es que quiero... Muy difícil. Y era un lastre. Entonces hasta que no... con todo eso, date cuenta que van pasando los años, vas cumpliendo edad, van pasando años, viene van gente pasando más fuerte, compañeros, el club avanza. Entonces ya tú te vas quedando retregado, ya como que eres uno más del club, eres un tío canterano, pero ya dejé de ser, entre comillas, importante, ¿no? Y entonces pues, todo eso pesa muchísimo, tío. Y se pasa, por eso digo que he vivido momentos muy buenos, pero las lesiones te marcan mucho. Y en todos los sentidos. Y a mí pues, tuve la mala fortuna de pasar 4 veces por quirófano y al final pues estamos hablando casi 1 año y medio sin participar, que ojo, que estoy orgulloso que he estado 12 años, que tengo casi 250 o cerca de los 300 partidos con el Betis, que son muchos, y sí, pero... Pero te queda ahí la espinita de, oye, podía ser un futbolista que... Si no hubiera tenido esas lesiones, pues a lo mejor que hubiera sido de Capi. Exactamente, o a lo mejor... que hubiera sido Capi del Betis también, porque yo tenía claro que yo iba a seguir aquí, entonces a lo mejor le hubiera dado al equipo más de lo que le estaba dando, ¿no? Pero entonces al final pues ese peso también encima de ser tu equipo, y yo creo que te castigas más, ¿no? Porque a lo mejor si estás en un club que sí, que como profesional te tienes que cuidar y todo eso, pero bueno, pero ves de que mi responsabilidad, la responsabilidad que yo asumía, el ser canterano, el ser desde el club, que eran momentos complicados para el equipo y no podía ayudarlo, y jodido, muy jodido. Porque la etapa buena de Copa la vives. Vivo la de Copa, porque en ese proceso es cuando me ocurre todo, en mitad justamente de esa temporada. Vivo la Champions, porque vivo esa Champions, lo que pasa es que entré pero me tuve que volver a salir, pero que después de esa Champions es cuando el Betis vienen 4 o 5 años que son muy malos, que son los duros, que incluso estamos a punto de descender 2 o 3 veces y no lo hicimos. Hasta que un año, pues bueno, tenemos la fortuna, ¿no? Que en Valladolid que descendemos de categoría. Y ya descendemos a segunda, yo me quedo ese año y no conseguimos ascender, y ya al año siguiente pues ya terminaba mi contrato y yo ya estaba, gracias a Dios, bien cuando mejor estaba del tendón. No era, lógicamente ya tenía 30 y pico de años y no tenía la edad que tenía antes, ni la viveza ni la velocidad que tenía antes, pero ya me encontraba bien del tobillo y quería seguir jugando, y bueno, tuve la llamada de Jerez y me fui 2 años a jugar a Jerez en segunda división, y la verdad que chapo para Jerez igual que Granada, ¿no? Yo tenía la suerte de que he ido a 2 sitios muy marcados fuera de lo que es el Betis. ¿Pensaste retirarte en el Betis? Pensaba retirarme del Betis, siempre era lo que tenía pensado. De hecho, el día que me voy del Betis me harté de llorar. Viste ese vídeo, lo pondremos ahora, llorando, me harté de besando llorar. El césped. Y puede ser, amigas y amigos, la última vez que veamos a Capi con esa camiseta. Pues eso es, porque el Camero ya se quedó este año porque el equipo descendía, anunció su marcha, le da, ya todos los jugadores le abrazan, es el adiós de Jesús Capitán, un hombre que siente los colores del Real Betis Balompié, así lo entiende también la grada, que corea el nombre de un futbolista que ha jugado a la Champions, que ha obtenido una Copa del Rey y que ha vivido grandes temporadas en el Real Betis Balompié, que este no era el guión que quería en el final de temporada, y que son sus últimos segundos sobre el terreno de juego, las lágrimas en el rostro de Jesús Capitán, que lo ha dado todo y que nadie puede negarle, que ha sentido los colores hasta el último momento. Jesús Capitán, que va a abandonar el terreno de juego entre lágrimas, va a entrar Rodri, incluso es saludado por Héctor Núñez, se marcha santiguándose. Es el adiós de Jesús Capitán. Porque fue muy duro para mí, porque no era la ilusión que yo tenía era poder seguir jugando 2 o 3 años más,
y retirarme lógicamente aquí, pero yo veía que tenía que ser mi fin. Primero por todo lo que te estoy diciendo, porque yo veía que no podía dar más y el club necesitaba cambiar porque estábamos en situación complicada y encima... Te quedaste un año bético, después del descenso, de hecho, ¿no? Me quedé el año de descenso, me quedo en segunda, intento ese año quedarme para intentar ascender y por lo menos irme con un ascenso y decir, bueno, me voy del Betis, pero no voy... Pero no conseguimos el ascenso hasta la última jornada. Y entonces yo ya te digo, por toda esa responsabilidad, digo, hostia, yo no puedo seguir así. El Betis necesita cambio en todos los aspectos y yo soy uno de los que creo que se tiene que marchar. Y encima termina mi contrato, yo no voy a hipotecar al club solamente por el hecho mío de continuar en mi casa sin dar el 100% o sin poder dar lo máximo mío. Entonces, pues tenía claro que me tenía que marchar y me fui. Y ya te digo, no me arrepiento porque al final yo creo que las etapas están para cada uno y demasiado. Y después tampoco porque me fui después a un club como Jerez que es maravilloso y ya te digo, que me acogieron estupendamente y que bueno, me hubiera quedado allí todos los años que me hubieran pedido, pero pasa que ya bueno, también uno ya tenía 35 años y ya es verdad que después me salió un problema en la rodilla del cartílago porque lo tengo desgastado, de hecho todavía sufro un poquito, no puedo jugar muchos partidos ni hacer mucho deporte por eso mismo. Pero ahí lo pasé más en Jerez y ya decidí que ya había tenido mi momento y se acabó. Capi, para terminar, ya que no te dejes mucho más, unas preguntitas cortas para terminar, sobre todo diferentes aspectos destacados de tu carrera y bueno, esa Copa del Rey, Vicente Calderón, 2005. Pues, ¿cuál es el primer? Se me viene esto. Pues mira, algo no entraba, ¿no?, dentro de esos objetivos porque conseguir un título con tu equipo, sabes que bueno, la Copa del Rey está para todo el mundo y la puedes conseguir, pero sí es verdad que era complicado, ¿no? Es decir, hostia, voy a jugar en el Betis y encima voy a ganar un título, ¿no? Y además una Copa del Rey y está ahí, ¿no? Entonces, cuando llegó todo, es verdad que nosotros íbamos viendo de que cada vez que iba pasando los meses, decíamos, cuidado, ¿eh? Es que cómo se veía lo que se palpaba en el ambiente, en la misma plantilla, cómo jugábamos los partidos y cómo se ganaban y además era un año que nos metimos en Champions y conseguimos la Copa del Rey, o sea, de los mejores años del Betis, ¿no? Y yo decía, cuidado, y efectivamente ese día llegó y llegó de una forma maravillosa, ¿no? Además con un gol de un canterano como Dani y amigo mío, y la verdad que me acuerdo, bueno, no sé cuántas veces hemos celebrado la Copa del Rey, y la verdad que fue un recuerdo que siempre lógicamente voy a tener porque eso lo hemos conseguido también. Stamford Bridge, Anfield, Anderlecht. Correcto, los 4 equipos con el escudo del Betis. Sí, señor, otro sueño, ¿no? He jugado Europa League, he jugado Champions, he jugado la Copa del Rey y Champions, pues te puedes imaginar, dentro del campeonato, de los campeonatos que hay, de lo más importante, ¿no? A nivel mundial, ahí está, ¿no? Saltar con el escudo del Betis y el himno de la Champions, creo que eso... Yo me acuerdo del primer partido, cuando vino aquí el Liverpool, que perdimos, pero vino el Liverpool, yo me acuerdo de ese campo era una manera, yo creo que no se veía, solamente se veían cabezas. O sea, era increíble, era impresionante, pero es que fueron todos. El del Anderlecht ya menos porque fue un partido muy complicado y además ya es como que estábamos, ya sabíamos que no íbamos a pasar, pero el del Chelsea y el del Liverpool, y encima el del Chelsea fue igual, ganamos encima un 1-0, que fue al mejor equipo de Europa, porque en ese momento el Chelsea era como... Terry, Mourinho... Una pasada, Brian Philly, un extremo derecho, un morenito que tenía increíble, Terry, Lampard, o sea, Essien, Makelele, pues te puedes imaginar, ¿no? Eso era un equipazo, Mourinho de entrenador. Y encima cogimos, le ganamos 1-0, el pase lo doy yo y desde banda izquierda, metiéndome hacia adentro, y el gol lo mete Dani. Entonces, imagínate, encima de... Se cae aquello. Increíble, la verdad que de momentos muy bonitos y maravillosos. Que por mucho que digan, el primer equipo que jugó competición de Champions, ¿quién fue? El Betis, el Betis Balompié. Eso está ahí, eso es como todas las estadísticas y al final la estadística y es lo que ha pasado, ¿no? El primer equipo, siempre decimos, ¿no? Además, Don Manuel lo decía mucho, ¿no? El primer equipo andaluz que ha pisado la Champions o que ha tocado la Champions, el primero ha sido el Betis. Después es verdad que han pasado muchísimos equipos más y ojalá que lo sigan haciendo porque a nivel de Andalucía, pues lógicamente yo como andaluz, pues, que Andalucía siempre está en lo más arte, además cuando veo a otros equipos, pero que el Betis es el primero. Ahí ya voy a la siguiente, que ha sido la última. Sevilla, Betis, ¿cómo se vive eso? Y primer gol con la camiseta del Betis, ¿contra quién fue, Capi? Con el Sevilla. ¿Qué vamos a hacer? Que es así. La verdad que, bueno, para mí ¿qué te digo? ¿Cómo se vive aquí?
Aquí se vive demasiado, muy intenso. Hay dos formas de vivirla, que es que para mí es la importante, que es la forma de vivirla intensa, defendiendo tus colores, pero siempre con el máximo respeto, que es como debes hacerlo. Y después, lógicamente, está la guasa, ¿no? La guasa es que siempre va acompañada, porque date cuenta que en la misma familia pues hay béticos sevillistas, hermano del Betis, hermano del Sevilla, padre del Betis, el hijo del Sevilla. Es que esto está a la orden del día. Entonces, mira, el padrino de mi hijo es del Sevilla, mi mujer ahora mismo actual es del Sevilla, sus hijos del Sevilla, los míos son del Betis. Te puedes imaginar yo en casa lo que tengo ahora mismo. Acabamos de tener una niña pequeñita con 1 añito y los hermanos del Sevilla le dicen del Sevilla, los del Betis la tienen. Ahora no se entera de nada, pero ahora mismo ya llegará. Pero bueno, ya está, esto es como todo, ¿no? ¿Y tú cómo lo y la vives? gente me lo dice. Yo lo vivo. Mira, Antes, como futbolista. Como futbolista lo vivía muy intensamente. Leías prensa, está muy intenso. A mí no me hace falta ver la prensa ni nada. Yo Sabía he vivido que muchos derbis en cantera, he vivido muchos derbis como jugador y para mí esos partidos iba súper motivado. O sea, darte cuenta que es nuestro máximo rival o es nuestro rival más directo, ¿no? Porque al final es la rivalidad Betis-Sevilla. Y entonces es un partido para nosotros que sabemos de la importancia que tiene ese partido, porque tú lo vives en tu casa, o sea, ya sea por WhatsApp o ya sea por lo que sea, pero es lo que hay aquí en día. Ya digo que sobre todo... Te vienes arriba, ¿no? Esos días te vienes arriba. Sí, te vienes muy arriba, y además que me gusta mucho vivir esos partidos, tío. Tanto en casa como cuando íbamos al campo de Sevilla, igual. O sea, da igual uno que otro. Hombre, me gusta siempre jugar en casa, ¿no? Pero que esos ambientes, para un futbolista, verlo, esos ambientazos... me gustan, tío. Eso, a mí me gustaría que cada semana hubiese un derbi, porque eso es muy bonito. ¿Cómo es la previa en el vestuario? ¿Qué se habla en el vestuario del Betis antes de...? La previa es que un Betis-Sevilla no se habla en la previa, te estoy hablando un día antes. Aquí se vive, aquí tú terminas el último partido antes de enfrentarte a ellos y ya desde ese partido ya se está hablando del derbi. Entonces, hablas ahí, pero es que después hablas también cuando termina el partido y te pegas hasta que vuelve el otro derbi. Uno habla más que otro siempre. Pero... Sí, lógico, al final, te lo he dicho, hay mucha gente... Mira, yo siempre he sido una persona que yo, por ejemplo, en el tema de... Yo no llamo nunca a nadie, ¿no? En el sentido de la WhatsApp del teléfono, yo no llamo, entonces yo no recibo, ¿vale? Esto como todo. Ahora, si tú llamas, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora tengo mi hijo, que mi hijo, por ejemplo, es muy machacón. Mi hijo sí llama a uno, al amigo, al otro... Y yo siempre digo, vale, digo, pero después eso vuelve, porque una vez se vas a dar tú y otra vez se te van a dar a ti, entonces... Pero bueno, el que yo respeto a todo el mundo, pero ya te digo, lo importante de todo es que, y como más gusta un derbi, es sobre el respeto. Son dos entidades muy bonitas, muy grandes, son dos entidades que están en la élite y que al final, pues, ya te digo, tiene que intentar, pues eso, llevarse lo mejor posible y lógicamente que cada uno defienda a lo suyo. Y lógicamente yo quiero siempre que el Betis esté lo más alto posible y siempre por encima del Sevilla. Pero había mucha agresividad antes. Antes se plasmaba como... No agresividad en el sentido de ahora es verdad que está en el VAR, que... Pues, sí, cambia mucho. Pero cambia mucho. Pero antes había muchos duelos indirectos, fuera de... centrales, como te enfrentabas a Javi Navarro, Pablo Alfaro, que no se cortaban. Vosotros teníais también Juanito, todos los equipos. Y aparte lo mejor de todo es que también es verdad que había en las dos plantillas había muchos canteranos, ¿no? Entonces... Como había tantos canteranos, entonces, date cuenta, nosotros que ya nos habíamos enfrentado en cantera, entonces llegabas ahí y te volvías a enfrentar, en el partido, lógicamente, cada uno iba a lo suyo, después, lógicamente, pues nos echábamos, quedábamos, no sé qué en cuánto, porque al final es fútbol, pero sí es verdad que había mucha intensidad por eso, ¿no? Hoy es verdad que hoy en día, pues, está todo mucho más protegido, está todo, por todo, muchas cosas, pero el derbi, para mí es un partido único del año. Y ya te digo, y he vivido muchísimo y la verdad que es un partido muy especial. ¿Y el gol? Y el gol, pues bueno, tuve la suerte de mi primer derbi, estuvimos el año de segunda, jugábamos en casa, tuve la suerte de meter el gol, en este caso, y la verdad, pues te puedes imaginar, celebrar un gol del Betis ante el Sevilla y en tu campo, para cualquier canterano eso es lo máximo. Yo no sé cuánto corrí, creo que corrí... ¿Cómo no te acuerdas ni cómo celebraste, no? Se lo dediqué a mi abuelo, eso sí, me acuerdo perfectamente, se lo dediqué al cielo porque mi abuelo meses anteriores había muerto y había fallecido, y entonces al final pues mi abuelo y yo éramos una persona que cada vez que iba a verlo hablábamos mucho de fútbol, mucho. Además él me decía muchas veces, me hablaba, me daba consejos, ¿no? Y entonces se lo dediqué a él.
A la última, ¿cómo es Capi como entrenador? Porque sé que te augura un futuro bastante bueno, porque has visto mucho fútbol, ves mucho fútbol y te gusta, y luego yo he tenido la mala suerte de enfrentarme a ti, pero cuéntanos para que la gente sepa un poco qué intenta ser Capi como entrenador. Bueno, pues intentar llegar, lógicamente, tener aspiraciones de llegar lo más lejos posible. ¿Hasta dónde? Pues donde me marque el futuro. Tampoco me gusta entrenar, me encanta. Es verdad que tuve un proceso en el que no entrené, me quedé ahí en un área de fútbol que no me gustó mucho, pero sí es verdad que desde siempre lo he tenido claro, ¿no? Me encanta entrenar. Ahora el Betis me ha dado hace 3 o 4 años la oportunidad de volver a casa y entrenar. Estoy en un proyecto muy bonito con el Betis C, donde bueno, hemos ido ascendiendo año tras año y estamos en la División de Honor y bueno, no tengo prisa. No tengo objetivos lejanos, te vuelvo a decir que tengo mucha calma en todo lo que hago, disfruto mucho del día a día, estoy disfrutando de la semana, del año que tengo por delante y lo que pase o que tenga que pasar, pues vendrá. Bueno, los que estamos en tu categoría sabemos lo que va a pasar, o sea, tampoco nos va a engañar mucho. Pero yo sé que tú eres prudente. Habiendo equipos como el de ustedes, lógicamente soy más precavido porque hay mucho nivel, hay muy buenos equipos y además cada semana que nos enfrentamos es para nosotros una final y ya está, pero sí es verdad que a nivel de futuro mío, lo que tenga que llegar, llegará, me adaptaré, pero sí está claro que con mucha tranquilidad, disfrutando de lo que hace y con los pies en el suelo y ya está. Pues no tengo duda que va a ir para arriba. Gracias, Capi, por darme este ratito. Gracias porque después hoy tenía la duda, te la he preguntado. Gracias a este hombre puede debutar y jugar en tercera división. ahora ya se lo he soltado, él lo sabía. Así que muchas gracias, mucha suerte, ha sido un placer y espero que a todo el mundo le haya gustado. A todos nuestros suscriptores que se suscriban al canal y que se suscriban, subiendo. Que es un fenómeno. Y la última, que ya hemos hablado antes, un par de nominados para hablar una charla distendida de trayectoria. Pues mira, te voy a decir, a ver, tengo un montón por ahí de artistas buenos y de compañeros muy buenos. Pero dos que te pueden dar mucho, porque son dos fenómenos, y además uno tiene cerquita, es Juanito, que ahora mismo está de director deportivo en el Córdoba, y lo está haciendo muy bien, y es un pedazo de tío, así que creo que Juanito puede ser un buen candidato. Y después te lo he nombrado antes, y creo que también sería una cosa muy bonita, porque tiene mucha experiencia, además te puede dar mucho, porque es un chico que tuvo lesiones de rodilla, de tobillo, y tuvo que dejar el fútbol muy joven, que es Dani Alexander, que además nos dio esa Copa de Rey del 2005. Así que yo creo que esos dos son buenos candidatos. Palangana no me da ninguno. También te lo puedo dar, ¿eh? Sí, me llevo muy bien con muchos. Tengo mi amigo, mi hermano Diego Capé, Antoñito, o sea, tengo mucho. Paquito Gallardo, mucho. Te digo que respeto mucho a Sevilla, me llevo muy bien con todos ellos y ya te digo, una cosa es la rivalidad y cuando nos enfrentamos, que ya te digo que queremos ganarlo siempre todo, pero hay muy buenas sintonías. Ahora tienes tu duelo particular con Soria, ya la gente lo sabe. Bueno, Soria ya es diferente, eso va por otro camino. Pues Capi, muchas gracias, Manolete, que vaya bien y nada, un saludo para todo el mundo.